este territorio, este país, ¿ya? Así que esa es la idea de trabajar el día de hoy, chiquillos, que ustedes, o comenzar a trabajar las características generales de este Estado, de Chile, ¿ya? El objetivo es caracterizarlo a nivel general, no tiene nada del otro mundo, chiquillos, es una clase que muchos elementos ustedes los van a poder asociar a su realidad, a lo que ustedes conocen, a sus conocimientos previos, ¿ya? Porque al vivir ya en esta sociedad, en el Estado, en la nación chilena, para ustedes, chiquillos, ya esto es algo que, vuelvo a insistir, están insertos en él, por lo tanto hay elementos que ustedes de los cuales han vivido, han tenido, recibido sus efectos en forma directa o indirecta, ¿ya? Bueno, la clase anterior que hablamos, la semana pasada que hablamos de los conceptos claves para entender esta idea de formación ciudadana, el concepto de Estado, el concepto de nación, el concepto de sociedad, algunos autores, teorías, chiquillos que proponían, ¿ya? La idea del contrato social, del pacto de subordinación, del derecho de rebelión, las libertades individuales, son los derechos individuales que tenemos todos los ciudadanos, la idea de los contrapesos en política, ¿ya? Hablamos también de las formas puras e impuras de gobierno, ¿okay? Estas formas puras que apuntan al bien común, estas formas impuras que apuntan al beneficio personal, la idea de democracia como tal, chiquillos, qué es, qué tipos de democracia existen. Vimos que había una que era muy particular, que era el caso de Suiza, donde la gente votaba directamente por todos los proyectos que se proponían para hacer ley a nivel local o a nivel estatal, y casos como el chileno, donde en el fondo nosotros por lo general lo que hacemos solamente es escoger un representante que va a votar por mí, ¿ya? Exceptuando situaciones particulares como los plebiscitos. Y así fuimos abordando, chiquillos, hasta que llegamos a las características generales de cómo se construyó el Estado en Chile, de estos poderes del Estado que existen, que tienen funciones, que tienen autoridades, que tienen atribuciones, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es Chile? Bueno, mira, un país, bien, pero ¿qué más es? A nivel político, chiquillos, y a nivel institucional, Chile se define desde su constitución política, desde su texto fundamental, como una república y una democracia, ¿ya? Y estos dos conceptos por lo general van hermanados, van de la mano, ¿ya? Porque se complementan el uno con el otro. En el caso de una república, chiquillos, lo que nosotros vamos a hablar es el concepto de república y las características que tiene una república. El concepto de república se refiere a res pública, a la cosa pública o a la cuestión pública. Es decir, que los problemas del territorio que ocurren en el territorio tienen que ser abordados por toda la sociedad o por todos los representantes que tiene la sociedad, ¿ya? Y de esa forma buscar una solución. No puede ser que yo encerrado en cuatro paredes le dé solución a los problemas del país. La idea es que los representantes que escogemos, que son estas autoridades públicas, que en el fondo lo que yo hice fue delegar mi voluntad, mi derecho, mi libertad en él para que él tome la decisión, de esa forma tienen que funcionar, ¿ya? Y esto va a tener sus características particulares, como que esta autoridad electa no puede en el fondo permanecer en forma vitalicia, sino que tiene que ir rotando en el tiempo, tienen que ir cambiándose las personas. Es por eso, chiquillos, que los presidentes son renovados cada 4 años, los diputados se someten a una elección cada 4 años, los alcaldes de la misma forma, los senadores son un caso aparte y son cada 8 años. Pero estas autoridades yo las puedo reelegir o las puedo cambiar. ¿Y de qué va a depender eso? Por ejemplo, chiquillos, ¿en qué se fijarían ustedes para reelegir o no a una autoridad? Ya uno, no se agolpen para responder, chiquillos. Te voy a cambiar la pregunta. Si una persona que tú elegiste como gobernante no se preocupó de la gente, de su gente, no se preocupó de su pueblo, ¿lo volverías a reelegir? No. Buen día, profesor. No. Obvio, Buenos días, buenos días. Ya, no. ¿Y por qué no? porque no cumplió con lo que él había prometido. Lo hizo mal. Ya. Entonces, nos fijamos en si cumple o no sus promesas. Esa es la respuesta que tenían que decirme en la primera pregunta. Tengo que reformularla para que pudieran responder, pero Yo bien, le iba a esa es la idea. contestar, pero usted justo me cambió la pregunta. Ay, Estaba puta, lista para contestar. siempre pasa lo mismo. Está bien, ya chiquillos, pero esa es la idea. Y por eso se da esa oportunidad en el tiempo de poder
cambiarlo a través de reelecciones. Y además también se entiende otra idea. Las sociedades y el tiempo es dinámico, se va moviendo. Aquí los que tenemos probablemente 30 años, o estamos cercanos a los 30, yo creo que somos poquitos, pero hay, nacimos, nuestro nacimiento ocurrió en otro momento de la historia de Chile, ¿ya? Y que probablemente fue muy diferente al momento que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, esta idea de que el tiempo va cambiando significa que las autoridades también tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Ejemplo, en los 90, la ley del divorcio no era tema. Se entendía de que no se podía, que no, que se veía mal. Para la sociedad era mal visto que alguien dijera soy divorciado. Hoy en día hay una ley que te permite anular el matrimonio civil y en el fondo declararte como separado. Y se acabó el tema. Y hoy día no es tema. Hoy en día, hoy en día la sociedad no es tan prejuiciosa con ese punto. ¿Cómo ocurrió este cambio? Porque la clase política cambió. La clase política que estaba en los 90, que era mucho más conservadora, no iba a permitir ese cambio. Tuvo que venir una nueva generación de políticos más jóvenes y proponer estos temas. Y así pasa con el tiempo. ¿Ya? Va pasando. En el fondo, esta renovación tiene que ver con adaptarse a los nuevos tiempos. Y también es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, yo veo, si ustedes siguen un poquito política o han visto un poquito de política en tele o han leído en el diario, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, eh, hay un grupo que se le llamó la bancada estudiantil, ¿ya? Que eran universitarios cuando yo era universitario, de hecho tienen mi edad aproximadamente, muchos de ellos, eh, y hoy en día son parlamentarios, y ellos llegaron desde la universidad a la política y trajeron en teoría ideas nuevas, en teoría traían ideas nuevas. Que después se hayan, como se dice coloquialmente, achanchado y se hayan adaptado al sistema es otro tema. Pero la idea, la base en el fondo de renovar la clase política es que lleguen con ideas nuevas. ¿Ya? Y eso también es una característica que te entrega el sistema republicano, entre tantas otras que veremos más adelante. ¿Ya? Pero también Chile no es solamente una república, sino que es una democracia semidirecta, ¿ya? Donde tenemos un sistema de elecciones, que este sistema de elecciones es una votación directa, en el fondo yo voy y marco mi candidato, ¿ya? Para los que me voy a votar, imagínense que esta fue la papeleta, esto es una receta, aquí vendrían los candidatos, y yo le marco la opción que yo elijo, la doblo, le pongo el sticker y le meto a la urna. Votación directa, yo voy a votar. Yo no elijo un representante que va a elegir al presidente, como ocurre en el caso de los Estados Unidos. Acá no, yo voy y voto directamente por mi candidato. Y aquí hay también un sistema que es de mayoría simple, mayoría absoluta, que funciona dependiendo mayoría simple en el caso de los alcaldes, mayoría absoluta en el caso de los presidentes, que eso lo veremos más adelante. Y también hay un sistema proporcional, que funciona con los parlamentarios y con los concejales también, ¿ya? Que es un sistema donde se benefician a los pactos o las listas políticas que vayan, donde hay un concepto que explicaremos más adelante también, que se llama el arrastre, que en el fondo un candidato fuerte puede arrastrar a un candidato más débil y llevarlo al Congreso. Eso ha dado pie en Chile a que existan diputados, senadores que salieron electos con un 1% de la votación o con un 2% de la votación, lo cual es miserable, pues chiquillos, es un mínimo, o sea, es como fui electo secretario del curso con un voto. ¿Por qué? Porque me arrastró el presidente, que el presidente sacó 40 votos de 45. ¿Ya? Esa lógica funciona en la teoría, lo que hace es representar la voluntad popular de mejor manera, pero en la práctica da estos elementos de tener congresistas con un porcentaje de votación marginal, o sea, con un 1% de votación pesan nada, pesan menos que paquete cabrita, ¿ya? Y también esta democracia semidirecta que tiene Chile tiene autoridades, ¿ya? Autoridades que son electas, algunas, las que son electas son aquellas por las cuales nosotros votamos en un proceso eleccionario, presidente, senador, diputado, alcalde, ¿ya? Concejales. ¿Ustedes conocen alguna atribución de exclusiva confianza, chiquillos? ¿O un cargo designado?
probablemente los conocen, pero no saben. A ver, Enrique París, ¿qué es? Chiquillo, el que sale los lunes, los jueves dando en la tele Ministro de Salud, Ya. ¿Y qué cargo tiene él? ¿Cuál es su cargo? Lo acabas de decir. ministro de Salud, Ya, pero el cargo, ¿cómo se llama en sí? El cargo, no con el apellido. Bórrale el de salud. ministro. Ya. Los ministros son cargos de exclusiva confianza. ¿Tú alguna vez has votado por algún ministro o has escuchado que se vota para elegir un ministro? No, No. Entonces, esos cargos son designados por el presidente. Son cargos de confianza. El presidente dice, yo confío en ti para tener este cargo. Así como confío en ti, te lo puedo quitar también. ¿Ya? Así en el esquema, el esqueleto general de Chile, a nivel de su estructura política, es así. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. Ya, y ahí la Milka escribe binominal. El sistema binominal era el sistema que existía antes del proporcional, ¿ya? Que fue el que nosotros, yo que también alcancé a votar alguna vez con binominal. El binominal lo que hacía era tender a la igualdad. En el fondo existía en el binominal la figura que se llamaba el doblaje. En el fondo, para que salieran los dos candidatos electos por la lista que iban, tenían que juntar entre los dos el 66% de los votos totales. Si no lograban juntar ese 66% total, no podían haber dos candidatos del mismo partido político, a pesar de que fueran las dos primeras mayorías. ¿Ya? Y por eso se eliminó. Porque el binominal fue pensado por Jaime Guzmán cuando creó la Constitución del 80 para tender a la igualdad y así bloquear todo cambio en la Constitución. Fue por eso que se creó. ¿Ya? Por eso ese sistema se cambió por el proporcional o sistema D'Hondt. ¿Ya? Bueno. Aquí tenemos, chiquillos, unas imágenes que nos van a permitir ilustrar algunas ideas que hablamos. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la alternancia del poder, se ve acá arriba, aquí están los presidentes de la República, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad. ¿Ya? Por si no los conocen, que tampoco es su culpa, chiquillos, que no los conozcan. Aquí tenemos a Patricio Elwin, que fue el ya falleció. Él fue el presidente de la vuelta de la democracia, fue presidente entre el año 90 y el 94, en este gobierno de transición entre la dictadura militar y la vuelta a la democracia. ¿Ya? Él fue electo como carta presidencial porque era bien moderado, era bien ahí tranquilito, no se metió en las patas de los caballos mucho, porque sabía que si se metía en la pata de los caballos podía terminar un nuevo golpe militar. ¿Ya? De ahí viene Eduardo Frei Ruiz Tagle, entre el 94 y el 2000, hijo de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? De hecho se parecen mucho, sobre todo en la cayuya, como se dice coloquialmente, en la nariz. ¿Ya? De ahí viene Ricardo Lagos, entre el 2000 y el 2006. Con él se hizo una gran reforma a la Constitución del año 80. ¿Ya? De ahí viene Michelle Bachelet entre el 2006 y 2010, Piñera 2010-2014, Bachelet 2014-2018 y Piñera 2018-2022, que este año, en noviembre, todos aquellos que somos mayores de 18 años estamos llamados a ir a votar a elecciones para elegir un nuevo presidente. Por favor, chiquillos, si ustedes cumplen con ese requisito y están habilitados para votar, vaya a votar. No da lo mismo quien salga electo, es fundamental que usted participe. ¿Ya? Pero ahí tiene esta idea de la alternancia del poder. En el fondo, nunca hubo un presidente que se quedara dos gobiernos consecutivos. De hecho, la Constitución hoy en día lo prohíbe. Puedes tener dos mandatos, pero no pueden ser consecutivos. ¿Ya? Esto es para evitar que la gente se aperne en el poder, el presidente se aperne en el poder. ¿Ya? Y fue lo mismo que se aplicó o se bajó, esa idea se bajó a una escala menor que lleva a que los alcaldes no puedan volver a ser reelectos más de dos veces. Es por eso que el Mella tiene que dejar el cargo de alcalde. ¿Ya? Por eso es que la Reginato en Viña del Mar también tiene que dejar el cargo de alcalde. Lo mismo ocurrió con los senadores y con los diputados. Se establecieron límites para evitar que se perpetúen en el poder. Probablemente muchos de los que están acá no conocen una Quillota que no haya sido gobernada por Mella. De hecho, yo soy uno de ellos. Yo no tengo recuerdos de una Quillota no gobernada por Mella. ¿Ya? De hecho, así también probablemente o la gente que sigue un poquito más de política, se habrá dado cuenta que hay congresistas que han estado desde la vuelta a la democracia, que
uno puede ver su evolución, cómo se volvieron viejos, canosos, se encorvaron y están curcunchos. O sea, para evitar eso, se establecieron límites. Es sano en un sistema republicano. ¿Ya? Y acá abajo, esta fotografía ya es más reciente, del 2019, es de este, comillas, acuerdo por la unidad nacional, cierro comillas, que ocurrió cuando Chile estaba patada arriba con el estallido social. Cuando medio Chile ardió, ¿ya? Cuando quemaron las estaciones de metro, los supermercados, la oficina de AFP y cosas por el estilo, ¿ya? La clase política se vio obligada, forzada por la ciudadanía que las puso en jaque, a encauzar las voluntades ciudadanas, ¿ya? Y se entendió, o la clase política entendió, que para encauzar estas demandas ciudadanas, lo necesario y el primer paso fundamental era cambiar la Constitución. ¿Por qué, me dirá usted? Porque la Constitución política actual establece muchas trabas para generar cambios significativos, ¿ya? Por ejemplo, cambios que toda la gente quiere: mejorar la calidad de la salud, mejorar la seguridad social y el sistema de pensiones. Para hacer eso, se requería reformar la Constitución, lo cual ya era complejo porque te exige unas cantidades o un porcentaje de aprobación mayor al 50+1. Así que se hacía muy difícil, y una minoría que dijera, no, no quiero ceder, te jodía todo el plan. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Vamos a cambiar la Constitución, vamos a construir una nueva, donde quizás estos cambios se puedan realizar. Esa es la idea que hay de fondo. Y es por eso, chiquillos, que tú puedes escuchar, bueno, el estallido social no trajo nada, fue cambiar la Constitución y para contar. Bueno, ese cambio de Constitución es el primer paso para generar una sociedad más igualitaria. ¿Ya? Porque, no sé, eh, perdón, por ejemplo, todos los problemas medioambientales que existen en el país, ya, que si bien van en contra de la Constitución, se interpone, por ejemplo, el derecho a la iniciativa privada, a la propiedad privada, al emprendimiento, y aquí este carácter económico que tiene la Constitución, en vez de procurar el asegurar un medio ambiente apto para vivir. Supongo, chiquillos, que alguna vez ustedes vieron las noticias de Quintero Ventana, de los chiquillos saliendo con mascarillas del colegio, ya con mascarilla de oxígeno, porque se intoxicaron por los gases que había en la atmósfera. Probablemente lo vieron. Ustedes saben de la gente que se muere por contaminación en Tocopilla, por contaminación tóxica, por tóxico químico, de los residuos que deja el procesamiento de minerales, ¿ya? Ustedes saben lo que pasa en Petorca, donde la gente no tiene agua para tomar. Y no nos falta mucho para que llegue a Quillota. De hecho, comenzando con otro curso ayer en Boco, durante el verano pasa eso, y hay racionamiento de agua. Y durante el día, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, no tienen agua. Y tienen que hacer todo de noche, o sea, bañarse de noche, lavar la ropa de noche, todo de noche, o sea. Y para asegurar que eso no ocurra, hay que cambiar la Constitución. Porque eso nos va a dar el piso para generar las transformaciones. ¿Ya? Ahora bien, hasta ahí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas, algún aporte, alguna acotación, algún comentario, algo que plantear, si no, para continuar. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a ver algunos antecedentes históricos, chiquillos, en relación a esto. A lo largo de la historia, chiquillos, hay una serie de antecedentes que permitieron llegar a lo que es el Estado-Nación actual que tiene Occidente, que tiene Chile, por ejemplo. El origen de todo esto está en Grecia. Y eso te explica por qué en historia los profes siguen pasando Grecia, ¿ya? Y sobre todo nos centramos en el legado griego, en el fondo, en qué nos dejó este pueblo, que fue esta idea de democracia, ¿ya? La democracia como concepto surge en la antigua Grecia, en Atenas, donde dijeron, oye, ¿por qué en vez de tener un rey que se hereda el poder de una familia sistemáticamente en el tiempo, ¿por qué mejor no escogemos nuestras autoridades por las capacidades que tienen? Oh, dijeron, brillante idea, muy buen ciudadano. Y surgió esta idea de ciudadano, de una asamblea ciudadana que es la iglesia, de ahí viene iglesia, de asamblea, por si acaso, eh,
Y se asemejaba mucho al estilo de democracia que tienen los suizos, donde en el fondo cada ciudadano ejercía su voto directamente y tenía derecho a opinar directamente en la asamblea y decir si esto le parecía o no le parecía, ¿ya? Eh, ¿Tenía sus restricciones y diferencias? Totalmente. De hecho, en la democracia ateniense era solamente para los varones, que tuvieran un esclavo, que tuvieran propiedades, o sea, solamente para aquellos atenienses que cumplían con ciertos requisitos. Era lo que se llama una democracia censitaria, donde se limita o se va, en el fondo, desgrasando a la población y queda con un porcentaje minoritario de ella participando, ¿ya? Pero está la idea de la participación ciudadana, está la idea de votar por autoridades. Y eso es lo que quedó para Occidente en la historia. Hoy en día no hay discriminación por género para votar. De hecho, hay gente analfabeta, que la gente analfabeta puede ir a votar, por ejemplo, ¿ya? Y no saben por qué. Y ojo, esto es experiencia vivida de primera fuente. O sea, yo la viví siendo vocal de mesa, que llegó a votar una señora que era analfabeta y me decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, mijito? Así como, yo como tratar a la abuelita, yo no sé leer, ¿me puede leer los candidatos usted? Y tuve que entrar yo con ella a la urna, yo leerle al candidato, pasarle el lápiz, mire, aquí está el candidato que a usted le gusta, marque. O sea, ese proceso. Ojo, y firmar con el dedo, o sea, timbrar, ni siquiera firmar. Aquí los que han ido a votar saben que en el fondo uno puede firmar o timbrar con el dedo. Ella no, ella tenía que, sí o sí, porque ella, en su cédula, en su creencia, no firma. Y sería el dedo. ¡Pum! ¿Ya? Pero está esa libertad de que la mayor cantidad de gente pueda participar. Democracia. Vamos a Roma. Por eso también estudiamos a los romanos. La idea de república, ¿ya? De que el Estado es un problema de todos los ciudadanos y todos debemos participar en la solución de estos problemas. Con autoridades electas, donde cada una de ellas tiene sus funciones en específico, son temporales, duraban un año en el mundo romano, ¿ya? Así que había una rotación constante, lo que evitaba una perpetuación del poder y una corrupción de la autoridad. También en Roma estaba esta idea del Senado romano, que era donde se juntaban aquella gente de más experiencia, ¿ya? Y daba su votación final. De hecho, todo lo que se hiciera en la República Romana pasaba por el apoyo del Senado. Yo no podía ir en contra de la voluntad de esta institución. De ahí nos vamos a pegar un salto histórico gigantesco hacia lo que es la Inglaterra de los siglos XVI, XVII, ya en plena Revolución Inglesa, donde surge la idea de construir una constitución y que el Estado debe estar basado en un documento escrito que establezca los límites de las autoridades, qué es lo permitido y qué no es permitido para alguna autoridad, establecer un contrapeso para la autoridad del rey en aquella época, que fue el Parlamento. Todo eso, ustedes se dan cuenta, sigue hasta el día de hoy. Por eso digo, son antecedentes que van entregando herramientas, o fueron entregando herramientas, insumos para poder eh, construir nuestra realidad actual. Es por eso que se estudia, chiquillos. Lo que se estudia en la historia no es porque sí, sino que tiene una razón de ser que va por esta línea, de que son antecedentes para entender mi realidad. ¿Ya? En la Europa del siglo XVIII, sobre todo en Francia, está la Ilustración, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, ¿ya? La idea de la separación de poderes, la idea de las libertades individuales del ser humano, libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de culto, eh, la idea de un buen salvaje, la idea de un contrato social, todas esas ideas surgen en esta época y quedan hasta la actualidad, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, los antecedentes históricos guardan estrecha relación con nuestra realidad actual, ¿ya? El Chile que conocemos hoy en día tiene que ver con esto, porque somos una democracia, somos democracia. Somos una república, somos una república. Tenemos una constitución, tenemos una constitución. ¿Los valores ilustrados están presentes en la actualidad? Sí, en la separación de poderes del Estado, en las libertades civiles que tiene toda persona, ¿ya? Como formar un partido político, un colectivo, manifestarme, expresarme, ¿ya? Tener una propiedad. Y la libertad, ¿somos todos libres? Sí. ¿Somos todos iguales? Sí.
todos hermanos de país, también. Todo esto está vigente. Todo está vigente. ¿Ya? Y es por eso que se estudia. No es porque a mí se me ocurrió. Dudas, consultas que tengan hasta ahí, chiquillos, algún aporte, alguna acotación, algún cuestionamiento. ¿Ya? No hay consultas, no hay acotaciones, no hay cuestionamientos. Bien. Entonces, chiquillos, avanzaríamos a la siguiente diapositiva. Ya, las diapositivas, en el fondo son ejemplos, chiquillos. La imagen que está a la izquierda la podemos asociar a una polis ateniense o la podemos asociar a el Senado romano, ¿ya? Porque está la idea de juntarse en una asamblea y debatir. De hecho, en el medio se nota que hay como una persona que está hablando, un orador, que está acá, ¿ya? Aquí hay gente que está escuchando, que probablemente va a opinar, va a decir que está a favor, está en contra, le parece bien, le parece mal, ¿ya? Aquí también hay más gente, o sea, está esta idea de juntarse para conversar los problemas y debatir los problemas, ¿ya? Y eso es clave. Y me da pie para tocar otro tema o plantearles otra idea. Que yo sé que ustedes la tienen incorporada, pero nunca está de más recordarla. La importancia del diálogo, de la comunicación, ¿ya? De comunicarse efectivamente en forma clara y de esa forma poder solucionar problemas, ¿ya? Recuerden que la comunicación, chiquillo, lo que nos permite es transmitir información, un estado de ánimo, un sentir, un parecer, un pensar, ¿ya? Que no tiene por qué ser solamente hablada, quizá puede ser con una imagen, con un icono, con un GIF, con un emoji, con un meme, da lo mismo. Es transmitir una información y que el otro la pueda recibir, ¿ya? De eso se trata. Por eso uno le insiste que las clases son procesos dialécticos. Ustedes tienen que meter la cuchara, tienen que opinar, tienen que decir, profe, no entendí, profe, esta usted no estoy de acuerdo. ¿Ya? Se trata de eso, de comunicarnos. Y la imagen que está a la derecha es una imagen de la toma de la Bastilla en época revolucionaria. ¿Ya? Recuerden que la Revolución Francesa es un proceso histórico que se da a finales del siglo XVIII, 1789 a 1799 aproximadamente, donde Francia vive una serie de transformaciones que pasaron por ser una república, que fracasó, a llegar a un imperio como el imperio de Napoleón. Pero lo que nos dejó fueron los valores, fueron los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que siguen vigentes hasta el día de hoy. De hecho, si ustedes, chiquillos, se dieron alguna vez la tarea de leer la Constitución Política del 80, se darían cuenta que estos valores están presentes. Dice que todos, de hecho la Constitución dice, todos somos libres, ¿ya? Todos somos libres en deberes y derechos, ¿ya? Todos somos iguales frente a la ley, todos tenemos la misma oportunidad de acceder a un cargo público, cumpliendo los requisitos básicos, evidentemente, y todos somos miembros de una comunidad que se llama Chile, ¿ya? Y reconocemos símbolos en común, como la bandera, el escudo y el himno, ¿ya? Entonces, estos antecedentes, podemos insistir, siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué caracteriza a una república, chiquillos? Perdón, me atoré con agüita. Una república, el concepto de república se divide en dos partes. Res pública. Res se refiere a cosa, a cuestión. Pública viene de público, del bello público, que en el fondo te surge o te aparece cuando tú cumples cierta edad y se entiende que a esa edad se entendía en la antigüedad que tú ya estabas listo para enfrentarte a la vida pública y aparecer en sociedad, o sea, aparecer a la comunidad. De hecho, era en el fondo la edad en cual al niño, que se convertía ya en un adolescente, se le empezaba a llevar a las asambleas para que escuchara y viera cómo funcionara la sociedad. ¿Ya? Eso se refiere república, y en el fondo se dice que la cuestión o el problema es de todos los ciudadanos, es de toda la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, debemos buscar soluciones en comunidad a los problemas. ¿Ya? Y es una forma de gobierno que se caracteriza por presentar autoridades públicas, autoridades elegidas por la comunidad, ¿ya? Que estas van a dirigir el territorio y van a tomar todas las decisiones.
¿Por qué? Porque se entiende que cada ciudadano no puede tomar una decisión por su cuenta. Porque si ocurriera eso y cada uno tirara para su lado, el Estado, el país, el territorio se descompone, se destruye, porque entraríamos en un estado de caos, ¿ya? Porque cada uno iría por su lado, pasando a llevar al resto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se cogen autoridades y nosotros decimos, esta autoridad la vamos a seguir y vamos a creer en sus capacidades. Así que lo que usted diga, jefe, upa, chalupa. Así es simple. Y si la autoridad dice, chiquillos, hay que mejorar la infraestructura pública, todos nos ponemos en disposición de ayudar a la mejora de la infraestructura pública, que puede ser mejorar caminos, mejorar las viviendas, construir un nuevo edificio público, qué sé yo, cualquier opción. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, se asemeja mucho a las figuras de autoridades que tenemos en la actualidad, que nosotros elegimos y esas autoridades toman las decisiones. O chiquillos, ustedes eligen o ustedes van a votar por alguna ley en particular, su congresista los llama y le dice, oye, tienes que ir a venir a votar, o es él quien toma la decisión por la comunidad. Ahí se dan cuenta que es un sistema semidirecto, pues, chiquillos, o indirecto, ¿ya? Porque cuando el congresista de turno tiene que votar por una ley, no nos llama a nosotros a preguntar, oye, ¿qué crees que debo votar? Él toma la decisión por lo que sus convicciones dicen. Y si yo lo elegí a él, es porque creo que sus convicciones son las correctas. ¿Bien? Entonces tenemos esta idea de las autoridades públicas que dirigen el territorio y toman decisiones. Estas autoridades son electas por un grupo de personas. Dependiendo de la escala de la autoridad, va a ser si la votación es amplia o es pequeña. Por ejemplo, a nivel comunal, tiende a ser bastante pequeña, inclusive a nivel poblacional, cuando vamos a votar por una nueva directiva de junta de vecinos, es más pequeña todavía. De hecho, si alguno de ustedes no sé si habrá participado en alguna votación de junta de vecinos, ¿ya? Cuando se presentan las directivas, las listas, sus proyectos y todo el jaleo, y después tú vas a votar, y no votan, no sé, votarán 100, 200, 300 personas, ¿ya? Es como una elección de centro de estudiantes, votan 10, 50, 100 personas, dependiendo cuántos estudiantes tenga el colegio. A nivel comunal ya son miles, a nivel provincial son cientos de miles quizá, a nivel regional son cientos de miles o millones y a nivel nacional son millones. O sea, se va ampliando, disminuyendo el universo de votantes según la escala, pero son electos por un grupo de gente, que en el caso actual de Chile, recuerden que somos hombres, mujeres mayores de 18 años, que tengan la nacionalidad chilena y no tengan condena por pena aflictiva, o sea, no tengan una condena de cárcel efectiva. ¿Ya? Eh, y por último, chiquillos, estas autoridades en un sistema republicano son renovadas en el tiempo. ¿A través de qué? De un sistema de elecciones periódicas. ¿Ya? En el caso de Chile, las elecciones son abiertas, libres, informadas, periódicas y pluralistas. Depende de cada país qué características tenga su proceso eleccionario. Chiquillos, para aquellos que han participado alguna vez en algún proceso eleccionario, sea de centro de estudiantes, sea eh, qué sé yo, de alcaldes, de juntas de vecinos, ¿estas características se dan o no se dan? De hecho, se dan. Eh, y se dan constantemente, chiquillos, en todo proceso eleccionario. ¿Ya? Ahora bien, existen normas que tienen las autoridades, o sea, estas autoridades no actúan en un sistema republicano, no actúan a tontas y a locas, chiquillos, sino que tienen límites, ¿ya? Donde, que sobre todo el límite te lo establece tu área de influencia y la función para la que fuiste electo. Por ejemplo, un alcalde está circunscrito a su comuna, y entonces tiene poder en un contexto chiquitito, en un contexto local, que es diferente al que va a tener un gobernador regional que va a tener una influencia o un poder a nivel de toda la región, ¿ya? O un presidente que tiene un área de influencia de poder a todo el país. Eso va a marcar, chiquillos,
eh, lo que es un sistema republicano. ¿Ya? Aquí se ven, está la misma imagen chiquilla de la diapositiva donde hablábamos de Atenas, aquí está con Roma, ¿ya? Porque en el fondo se aplica para ambos casos esta idea de un sistema republicano donde también se juntaba una asamblea, donde también las cosas se discutían entre los miembros de la comunidad, ¿ya? Y se tomaban decisiones. Acá, al costado derecho, hay una imagen que te muestra en el fondo cómo funcionaban las magistraturas romanas, ¿ya? Muchas de ellas se asemejan hoy en día a magistraturas actuales. El cónsul, además de dirigir el gobierno que está acá arriba, también era quien era la máxima autoridad que tenía la república y se asemejaba a la figura del presidente. El pretor, que administraba la justicia, se asemejaba al juez. El edil, que es el alcalde, es exactamente lo mismo. El cuestor venía a ser quizá un ministro de Hacienda o un tesorero, ¿ya? Y luego tenemos el censor, que el censor en este caso aplicaba el censo y también daba el voto de censura. En este caso el censor se asemejaría al Instituto Nacional de Estadística, al INE, al que hace los censos cada 10 años y que hace esa caracterización del país, una fotografía del país en un momento. Eso se encargaba. Ya, ahora bien, ¿qué caracteriza una democracia, chiquillo? O este concepto de democracia. La democracia, a nivel del lenguaje, demos es pueblo, cracia o kratos viene de poder. En el fondo, el poder está en el pueblo. Es una forma de gobernar donde el pueblo tenía las decisiones políticas. Es donde el pueblo tenía el poder de elegir y decidir a quién quería como autoridad. ¿Ya? Estas autoridades, chiquillos, eran electas por el pueblo. ¿Ya? Y puede ser mediante un voto censitario, es decir, un voto donde se dice determinado grupo va a votar, como ocurría en el caso de la antigua Atenas, donde solamente votaban hombres mayores de edad, ya, incluso como ocurrió en Chile hasta mediados del siglo XX, donde solamente votaban los varones mayores de edad. De hecho, más atrás, en el siglo XIX, se colocaba como requerimiento el saber leer y escribir y tener una propiedad y ser mayor de edad, que era 21 años casado, 25 años soltero, ¿ya? Y eso fue cambiando y evolucionó en el tiempo hasta llegar a un voto más universal, total, amplio, donde votan hombres y mujeres, ¿ya? De hecho, donde da lo mismo si, por ejemplo, si yo nací en otro país y cumplo con los criterios para obtener la ciudadanía y obtuve la ciudadanía, puedo votar por ese país. O sea, si hay gente, no sé, de Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, que lleve viviendo acá más de 5 años ininterrumpido, o sea, de corrido, puede optar a la ciudadanía chilena y de esa manera convertirse en ciudadano chileno, ¿ya? Así que es una opción. ¿Ya? Y también las autoridades electas por el pueblo son temporales, ¿ya? Tienen una duración finita en el tiempo para evitar perpetuarse en el poder, porque perpetuarse en el poder lleva una característica más bien monárquica, ¿ya? O absoluta, absolutista, tiránica, como le quieran denominar, pero no va acorde con los valores democráticos, ¿ya? Además, chiquillos, eh, además de tener este carácter universal en cuanto a la participación, eh, también, chiquillos, en poder optar a ser un cargo público, ¿ya? De hecho, no hay mucha exigencia para ser candidato en un sistema democrático, por ejemplo, como el chileno. En el caso de Chile, hay requisitos que son sumamente básicos, que es ciudadanía chilena, eh, no haber sido condenado por pena aflictiva y cumplir con los requisitos de edad. De hecho, para ser concejal, por ejemplo, se te exige octavo año básico. Para ser alcalde, diputado y senador, incluso presidente, se te exige cuarto medio cumplido. No se te exige tener título universitario, tener algún posgrado, tener estudio en el extranjero, nada de eso. Se te exige solamente cumplir con la edad, que en el caso de eh, alcalde y diputado creo que son 21 años, senadores 31 y presidentes son 35. ¿Ya? En el fondo, cumpliendo con el criterio de edad, tener la ciudadanía y no haber sido condenado por cárcel, además de tener el cuarto medio, estás al otro lado. ¿Podrías optar a ser candidato o eres elegible para ser candidato? Sí. Ahora, hay otros requisitos, evidentemente, sobre todo requisitos de formar parte de un partido político
o bien juntar una cantidad de firmas que te permita sostener tu candidatura. Es por eso que yo quizás no puedo ir así, voy a ir como candidato independiente. No es tan fácil, tienen que juntar firmas, que estas firmas las valide el servicio electoral y que se reconozca que tengo cierto arrastre político que me permita competir en una elección. Pues, no es ir y sacar un voto. No, no se trata de eso. Hay que tener cierto arrastre político, hay que, ojalá, tener el apoyo de un partido político por detrás, que esté inscrito en el servicio electoral, ya, para poder en el fondo hacer de espalda de que, oye, yo voy a competir a ganar, porque yo no voy por ir, ya, de eso se trata. Pero en sí los requisitos no son muchos. Piensen, por ejemplo, que la Virginia Reginato, ella mágicamente en un año aprobó toda su educación. O sea, en un año hizo los 2 años de escolaridad, y así apareció certificado por una escuela adulta en Santiago, ¿ya? O sea, se dan cuenta que no se exige mucho y no se exigen muchos requisitos para ser eh, candidato a un cargo público, ¿ya? O sea, para ser político no se te exige mucho, ¿ya? Eso tiene sus elementos positivos y negativos, pues, chiquillos. El elemento negativo quizás es que, o que la gente tenderá a pensar que es negativo, que llega gente sin tanta preparación, sin tanta experiencia, sin tanta educación. Ya, eso es comprensible, ¿ya? Pero tampoco sería comprensible poner demasiados cortapisas o demasiados filtros en cuanto al aspecto educativo. ¿Se imaginan que solamente dijéramos pueden ser candidatos a aquellos que tengan un título universitario? Dejaríamos mucha gente fuera que quizás tiene excelentes ideas, que muy movida políticamente hablando, que son un aporte, pero por no tener educación universitaria no podrían ingresar. ¿Ya? Entonces tenemos esas cuestiones que son muchas veces difíciles de equilibrar porque cada una tiene sus pros y sus contras. Pero por lo general, esta opción de ampliar la convocatoria o permitir que la mayor cantidad de gente pueda participar es lo mejor porque es más factible que lleguen mejores ideas. ¿Ya? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando la política la manejan solamente tipos que viven en su burbuja académica y no tienen conocimiento del mundo, el sistema no funciona, pues chiquillos. Recuerden, no sé si ustedes recordarán, cuando un actual precandidato a la presidencia salió en un programa diciendo con cuánto dinero podía vivir una familia y calculaba que con 2.000 pesos por persona se podía vivir. Así, y calculaba, onda, pan, 300 pesos, aceite, 20 pesos. ¿Cuándo te iba al kiosco a comprarle, tío, me vende 20 pesos de aceite? En el pasado quizás hacía, pero hoy en día, ¿cuándo? Tú vas a comprar la botella chica que tiene, no sé, será un cuarto de litro, 250 gramos, 250 mililitros, ¿ya? O sea, el problema que tiene, chiquillos, y quizás me voy a alargar un poquito acá, que si nosotros colocáramos muchos requisitos, colocaríamos mucha gente que no tiene conocimiento del Chile real, ¿ya? Y cuando me refiero al Chile real, es el Chile que ustedes ven día a día. El Chile cuando ustedes salen a comprar el kiosco de la esquina, van al súper, van a hacer la cola al centro, quizás al banco. Ese es Chile real. El Chile que va al kiosco de la esquina y le dice, casera, me fía por hoy día porque sabe que todavía no me pagan. Ese es el Chile real. Ese es el Chile que la clase política, que la élite no conoce. Y por eso, chiquillos, es tan importante también que participen los sectores que quizás, a ver, no quiero decir que no sean tan educados, pero sí los sectores que quizás no tuvieron acceso a una educación superior, ¿ya? Es por eso que es importante, para que aterricen esto y les cuenten a la clase política cuál es el Chile real. Ese Chile que no conocen, quizás el Chile que vive la nana de ellos, o la criada de ellos, bueno, criada no, suena muy feo, la empleada doméstica de ellos, la asesora del hogar, ¿ya? Y por último, chiquillos, recordarles que Chile es una democracia semidirecta. Esto lo hablamos la semana anterior, pero nunca está de más recordarlo. Es una democracia en la cual se eligen autoridades, ¿ya? Y esas autoridades me van a representar a mí al momento de votar por algún proyecto de ley, por firmar algún tratado, ¿ya? Porque esta persona lo que hace es representar las intenciones y voluntades de toda la gente que está a su cargo, que está dentro de su área de influencia, que vaya a ser el país, el distrito electoral, la circunscripción electoral, el municipio, ¿ya? Pero que también presenta formas de participación directa, como lo vivimos en el plebiscito de octubre del año pasado, ¿ya?
que ahí fue, nosotros fuimos a votar y nuestra palabra fue la palabra final. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo chiquillo de las votaciones. El dibujo que está a la izquierda demuestra cómo votaban los griegos. Si se dan cuenta, también era una votación directa, votaban con unas cuentas de colores, que cada color simbolizaba un candidato, y le iban dejando ahí, para votar cualquier cosa que se tuviera que votar. Y después se tomaba esa ánfora o esa vasija donde estaban todas las cuentas de colores, y se empezaban a contar las cuentas, y así se sabía qué opción había ganado. ¿Ya? Y en el caso de Chile, se vota de esta manera, con una papeleta, que uno marca la opción, una opción marca, chiquillo, no la puedes borrar, así que si te equivocaste, perdiste, mala suerte, se marca, se sella, se le pone la estampilla y se echa a la urna. Y de esa forma se elige el candidato. Porque después esto se cuenta, y se cuenta el candidato que tuvo más votaciones en total, va a ser el electo. ¿Ya? Hasta ahí, querubines, dudas, consultas que tengan, inquietudes. Ya. Querubines, yo lo que es la asignatura o la materia la voy a dejar hasta acá por hoy, pero estos 5 minutos no quiero que se comiencen a caer, porque tengo que pasar la asistencia, si no van a quedar fuera la asistencia, chiquillos. Eh, Déjenme cerrar ahí. Voy ahora a tomar la asistencia, ¿ya? Eh, Chiquillos, ahora vamos a dejar de grabar, se me ha olvidado.